Listo, entonces el día de hoy vamos a ver nuestra última clase eh, del semestre. La otra semana ambas son en laboratorio de todo lo que vamos a ver hoy. Y la semana final, la de parciales, el día lunes, vamos a ir a hacer pruebas preliminares, a que entre todos hagamos la pista, a hacer pruebas, dudas, resolver. Y el día jueves ya sería la competencia de los carritos. El día de hoy vamos a ver, bueno, yo tenía, digamos que había que ver varios temas, obviamente. Falta de pronto ver el otro transistor, digamos, de los fuertes o como lo quieran decir, que sería el MOSFET. Pero resulta pues que es algo muy similar, excepto que es un transistor como el BJT, en su funcionamiento muy similar, excepto que en la base de este transistor MOSFET, no se controla por corriente, sino por voltaje. Primera diferencia. Entonces, por lo tanto, digamos que puede ser hasta más fácil, porque un voltaje, digamos que se puede generar o controlar más simple que a veces la corriente. Lo segundo es que los MOSFET son transistores de mucha más baja ganancia que, que los BJT. Por ejemplo, nos veíamos que el transistor 2N2222, por ejemplo, tenía ganancia entre 100 y 300. ¿Sí? Los MOSFET pueden tener ganancias desde 5 hasta 30. ¿Sí? Una diferencia bastante notoria, pero es que los transistores MOSFET son para aplicaciones de potencia, resisten mucha mayor cantidad de corriente. Entonces, son controlados por voltaje y resisten mucha mayor cantidad de corriente. Sí, pero su ganancia es mucho menor. De resto, la aplicación se hace exactamente igual, tiene tres pines que pues no se llaman base, emisor y colector, pero se usan exactamente igual. Eh, y digamos, entonces yo dije, no, estoy entre MOSFET y amplificador operacional, pues por cuestiones de tiempo. Entonces, le di prioridad ya a la parte de amplificadores operacionales, que es lo que vamos a ver hoy y eso es lo que vamos a hacer en en los dos laboratorios de la semana entrante. Entonces nos dice, el gran objetivo de los investigadores, estudiantes, docentes y todo el que le guste la electrónica es conseguir realizar operaciones cada vez más complejas en el menor espacio posible y con el mínimo costo. Sí, entonces realmente ustedes ven que todos intentamos hacer miniaturización, miniaturizar, y ya el tema de nanoelectrónica, ya todo eso digamos que ya no es auge, ya es simplemente un común, una necesidad común de hacer elementos muy pequeños, circuitos pequeños, aplicaciones pequeñas y lo más barato posible. De ahí que se empezaran a usar los circuitos integrados. Entonces, pues nosotros ya lo vimos en algunos momentos, nosotros podríamos montar un circuito con muchos elementos básicos de resistencias, transistores, capacitores, en fin, o simplemente un pequeño chip, un pequeño integrado que contenga todos esos mismos elementos. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Que son circuitos mucho más pequeños donde todos los componentes que lo forman se encuentran muy junticos, muy pegaditos y en un espacio muy reducido. Y entre todos esos elementos, entre todos esos pequeños chips y circuitos integrados, uno de los más importantes es el amplificador operacional. Realmente digamos que es el papá de la electrónica. El abuelo es el transistor. ¿Sí? O sea, el primero, el pionero, el que desarrolló todo lo que conocemos fue el transistor. Pero el transistor tiene un hijo muy poderoso que es el amplificador operacional. Obviamente, este amplificador operacional internamente está construido a partir de muchos transistores, resistencias y demás elementos, diodos, en fin. ¿Qué es un amplificador operacional? Un amplificador operacional es un amplificador de gran ganancia.
Ah, listo, entonces ya vamos empezando a ver. Entonces uno dice, listo, pues si es para amplificar, pues un transistor y listo. Lo ponemos en la zona activa y que eso amplifique. Breve. Pero es que resulta que el transistor está limitado en ganancia, mientras que un amplificador operacional realmente tiene una ganancia muchísimo más elevada. Teóricamente o de manera ideal, la ganancia es infinita. En la parte práctica, obviamente vamos a estar limitados por la parte operativa de voltajes, corrientes y fuentes. ¿Sí? Ese amplificador es empleado para llevar a cabo múltiples funciones, como filtrado analógico, rectificación, conmutación, acoplamiento. Yo ahí pondría conversión, obviamente amplificación, también pondría cálculos matemáticos. Sí, el amplificador operacional es el elemento que es capaz de hacer operaciones matemáticas de manera análoga. ¿Sí? Una preguntita, muchachos. Ustedes ya vieron todos cálculo diferencial, ¿cierto? Profe, pues es lo que estamos viendo este semestre. ¿Y el semestre pasado qué cálculo vieron? Ah, no, sí, diferencial fue el semestre pasado, este es integral. Ah, perfecto. Ah, entonces ya, listo. No, no, entonces ya tienen conocimiento. Por ejemplo, con un amplificador operacional se pueden hacer multiplicaciones, sumas, restas, derivadas e integrales. ¿Sí? Entonces realmente es, aquí yo pondría, bueno, además de conversión digital y análoga, análoga digital, tal vez obviamente puede hacer amplificación, en fin. Este triangulito medio acostado, es uno de los elementos más poderosos y más versátiles que hay en electrónica. Tiene dos pines de entrada, ¿sí? Uno se llama, pues aquí lo tienen como B más, voltaje positivo, y se le llama la entrada no inversora. También tiene un pin, un B menos, que se le denomina entrada inversora, y tiene una salida. Este en su esquema básico. Ahora vamos a ver que tiene dos pines de más, que son la alimentación. ¿Sí? Y en general, la salida es simplemente la diferencia de esos dos voltajes multiplicado por una ganancia. Ganancia que depende de dos elementos. Uno, del amplificador operacional y otro de la combinación de valores de resistencia que nosotros coloquemos a este dispositivo. Por ejemplo, si yo dijera, listo, este amplificador operacional tiene una ganancia de 100. Ah, listo. Entonces, por ejemplo, en el voltaje, perdón, entonces aquí pongo, por ejemplo, en el voltaje positivo, pongo un voltio, punto un voltio, perdón, punto un voltio. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el negativo pongo cero. Entonces dice, punto uno menos cero, punto uno. Y como este tiene una ganancia de 10 por ese punto uno voy a tener a la salida un voltaje de 10 voltios. Entra punto uno y salen 10 voltios. ¿Sí? Así de mágico es nuestro amplificadorcito. ¿Sí? Esto como para medio entender el concepto. Lastimosamente, por tiempo, no lo vamos a analizar a profundidad, sino más bien vamos a ver los tipos de configuraciones y son los que vamos a trabajar en el laboratorio. ¿Sí? En otra oportunidad, con más tiempo o algo, vamos a ver que simplemente se analiza a partir de un circuito, digamos, un cortocircuito virtual, que internamente lo que tiene es una fuente dependiente de voltaje. En fin, podríamos analizar y hacerle las mallitas y por leyes de Kirchhoff llegar a las diferentes combinaciones matemáticas de este integrado. Pero pues, digamos que hoy, pues, una única y última clase sobre el tema, pues va a ser muy diferente a ese objetivo. El aspecto físico, el aspecto físico, como lo pueden notar, pues va muy de la mano de el tipo de aplicación. Si es, por ejemplo,
para un circuito, para quemar un circuito, una baquela, o para quemar tarjetas comerciales, o simplemente de montaje superficial para trabajar en protoboard, ¿sí? Dependerá. Por ejemplo, tenemos empacados lineales, cerámicos y de coraza metálica. ¿Sí? Simplemente lo que cambia es la forma, la cantidad de pines, el tamaño y la forma de conexión. ¿Sí? Tenemos por acá uno de los más básicos, que es el LM741. Tenemos acá uno de mayor potencia, ¿sí? Que es el 740, el mismo 741, pero con, digamos, características de uno que es el 7908, ¿sí? Para mayor potencia y disipación. Y por acá tenemos, creo que este es el LM324, simplemente es de mayor cantidad de pines. ¿Sí? Ah, véanlo acá, acá están ambos en su diferencia. Estos dos son muy, muy conocidos, son el LM324 y es bastante útil porque internamente tiene 4 amplificadores operacionales. Entonces uno con un solo integrado puede hacer bastantes aplicacioncitas que requieran estos elementos, estos amplificadores. Por el otro lado tenemos el 741. El 741 este es de 16 pines, mientras que el 741 es de 8 pines. Y el de 8 pines tan solo tiene 2 amplificadores operacionales. Cada uno no, un solo amplificador de estos, obviamente si está integrado, pues ya hay ciertos elementos que son comunes, pero digamos que uno solo realmente no tiene 3, como les mencionaba ahora aquí en este básico, sino que tiene 2 adicionales que son los de alimentación. Entonces tienen en total 5 terminales. Tiene la entrada inversora, la entrada no inversora, la salida y una alimentación positiva y una alimentación negativa, denominadas, en general la positiva, casi en todos los circuitos se llama BCC, ¿sí? Y la alimentación negativa, en este caso, la vamos a denominar como BEE. Nos serviría bastante para los cálculos, pero pues no, eh, pero pues no lo vamos a ver así tan a profundidad sus cálculos. Ahora, este básico, este 741, que tan solo tiene 2 amplificadores, este es el esquema básico de ese integrado. ¿Qué podemos determinar ahí? Que simplemente es la combinación de muchos transistores amplificando y pues obviamente haciendo los cálculos de manera análoga de todas las señales que le llegan, ¿sí? Tiene alimentación positiva, alimentación negativa para hacer, y hace, digamos, esto es como si fuera un espejito, parte de lo que hace arriba lo hacia abajo, ¿sí? Con la parte positiva, pero abajo con lo negativo, entonces tiene transistores NPN, PNP, casi ninguno es de potencia, son transistores muy básicos, pero de ganancias altas. No tan alta como un solo amplificador, pero con la combinación de todas las ganancias, pues ahí va obteniendo la alta ganancia el amplificador como tal. ¿Sí? Esto es el de este básico de acá. ¿Sí? Entre mayor potencia se requiera o mayores características, pues simplemente se ponen transistores diferentes. Ahora, les comentaba ahora, puede ser modelado de ciertas formas. Ahorita de pronto vemos algo más adelantico sobre esto, pero pues por encima les voy a explicar. Tiene, ah, perdón, listo. Tiene que a la conexión, este es el modelo básico,
pues vea todo lo que tiene, pero digamos que todo esto se puede modelar, es decir, representar con uno más sencillo. Entonces tiene que entre la inversora y la no inversora tiene una resistencia de entrada. Esa resistencia de entrada es, tiende a infinito, es una resistencia supremamente grande. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué pasa con la corriente? La corriente es muy pequeña, casi cero. Realmente por acá lo único que necesitamos es un poquito de voltaje para ponerlo a funcionar. La corriente, la mínima, no se exige corriente, entonces sirve para aplicaciones de muy poquita corriente. Sí, casi que cualquier elemento lo puede activar. Muchachos, me dan un segundito, un instante, qué pena, pena aquí. Ya continuamos. Qué pena, muchachos. Ahora sí. Entonces, les comentaba que esta resistencia tiende a infinito, entonces la corriente que se requiere es muy poquita para hacerlo funcionar. Tenemos aquí este triangulito, este rombito. Este rombo indica que es una fuente de voltaje o de corriente, no está especificado, pero yo sé que es de voltaje, una fuente de voltaje dependiente. ¿Dependiente de quién? De la diferencia entre estos dos. ¿Sí? Entonces aquí realmente, digamos que la parte matemática se simplifica mucho porque pues simplemente es calcular cuánto vale esa fuente dependiente o cuál es el parámetro de la fuente dependiente. Y tiene una resistencia de salida, resistencia que es bastante pequeña para poder, digamos, ya tener una salida, no de potencia, pero sí lo suficiente para manipular muchos de los elementos. Adicionalmente tiene el voltaje positivo y el voltaje negativo, que van a ser unas restricciones para el momento de la amplificación. Uno dice, uy, tan bacano, ¿no? Amplifica, entonces yo le meto, si tiene ganancia de 100, yo le meto un voltio y sale 100. Pueden salir 100 si usted alimenta con 100 voltios. ¿Sí? O sea, él amplifica, el límite de amplificación es hasta donde tenga la fuente. Ahora, hay circuitos de aplicaciones típicas con amplificadores. Tenemos, obviamente, los amplificadores de señal. Amplificadores simplemente quiere decir que yo meto un valor y sale amplificado. Yo meto un voltio y pueden salir 5, 6, 7, 10 voltios, lo que se necesite. Hay circuitos con operadores, como ya les había dicho, por ejemplo, hay sumadores, restadores, derivadores, integradores, comparadores, etcétera. Todos estos circuitos que hay acá los vamos a montar. También tenemos circuitos convertidores de señal, circuitos o conversiones que se pueden hacer de digital a análogo o de análogo a digital. Es decir, volver o convertir señales continuas de voltaje en datos binarios de unos y ceros y viceversa.
convertir datos de unos y ceros en voltajes continuos. Adicional a eso, los amplificadores operacionales son ideales para hacer lo que son los filtros para los circuitos. Hay filtros que llaman Butterworth, Chebyshev, de segundo, tercer orden, y eso tiene todo un misterio para poder eliminar el ruido de alta frecuencia, de baja frecuencia, de lo que sea. Y de esto dependerá si uno va a hacer un filtro pasa bajo, pasa alto, pasa banda o elimina banda, o banda eliminada como lo llaman ahí. Sí, todas estas aplicaciones solo con amplificadores operacionales. Ahora, para analizar, generalmente uno pone el mejor de los casos, ¿sí? Que es el funcionamiento ideal. Donde el amplificador operacional ideal presenta características de un amplificador de voltaje perfecto. ¿Qué nos dice? Resistencia de entrada infinita. Entonces obviamente sabemos que eso no es posible, ¿sí? Porque entonces la resistencia tendría un valor infinito y no, todas las resistencias tienen un valor, puede ser muy grande, pero obviamente tiene un límite. Resistencia de salida nula querría decir que la resistencia es cero, por lo tanto la corriente sería infinita. Y obviamente la corriente no puede ser infinita. Y también tiene ganancia infinita, es decir, que yo le meto 1 voltio y él me puede sacar 10.000 millones de voltios. No, tampoco, la ganancia también está restringida, pero de todas formas son parámetros mucho mejores que el de un transistor, ¿sí? Y pues aquí haciendo el análisis de las mallitas, entonces nos dice que esa ganancia simplemente está dada ¿por quién? Por la resistencia de entrada sobre la sumatoria de las demás resistencias, ¿sí? De las demás resistencias quiere decir la interna y la de salida que ponga usted como carga. Y ya dependerá el tipo de configuración que usted ponga, entonces estas también variarán, ¿sí? Pero digamos que este es el caso ideal. No es, luego lo miraremos, en algún otro momento de la vida lo miraremos. Hay 3 leyes básicas para poder hacer el análisis de circuitos con amplificadores operacionales. La primera, esas 3 leyes están basadas en el ideal. Entonces nos dice, la corriente que circula a través de las 2 entradas del amplificador operacional es nula, debido a la resistencia de entrada infinita. Entonces ya les había comentado que por acá pueden haber corrientes muy pequeñitas. Pues dice ser cero, pero pues una corriente cero tampoco pues estaría como en circuito abierto y pues no es así. Realmente fluye una corriente, pero muy pequeñita. Pero pues digamos que idealmente esa es una de las condiciones. Entonces, la entrada positiva debe ser igual a la entrada negativa, es que la corriente por el pin positivo es igual a la corriente por el pin negativo y supuestamente son cero. Ya sabemos, no es cero, son muy pequeñitas. Por allá en microamperios, inclusive puede ser nanoamperios, pero generalmente son microamperios. Segunda ley, la tensión de salida es proporcional a la diferencia de los voltajes de entrada. Aquí faltaría, realmente yo le pondría, y multiplicado por la ganancia del amplificador. Ya lo habíamos visto. La salida es igual a la ganancia por la diferencia de los 2 voltajes, es decir, la resta. Entonces, si en el positivo yo pongo 5 y en el negativo yo pongo 2, pues 5 menos 2, 3. Y ese 3 se va a multiplicar por la ganancia del amplificador. Sí, que la ganancia sea de 10. Entonces 3 por 10, 30 voltios. Y la tercera ley nos dice que la tensión de salida está limitada entre los valores de alimentación. Entonces, entre BCC y BE. Si usted, por ejemplo, pone 15 voltios, 15 y menos 15, voltaje positivo y voltaje negativo, menos 15 y menos 15, entonces sabremos que lo máximo a lo que podremos amplificar es a 15 y menos 15. ¿Sí?
no podemos superar el valor de la alimentación. Entonces, ahí tenemos las tres leyes que rigen los amplificadores operacionales. Leyes muy básicas, pero no se pueden violar. ¿Sí? O sea, no puede salir uno de ahí. Al igual que el transistor, este también tiene regiones de operación y son muy similares. ¿Qué nos dice? Que en base a las tres leyes, el comportamiento del amplificador operacional puede aproximarse por una característica de salida con respecto a la entrada lineal por tramos, donde el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje positivo menos el voltaje negativo. No nos dice mucho, pero digamos que viene más dado por esto. Entonces, hay tres regiones. Tres regiones. La primera, la región lineal, que es representada por un segmento de recta que pasa por el origen. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí se pasa, o sea, si yo envío, si la diferencia es 0 voltios, 0 por cualquier valor, 0, entonces va a ser 0. Pero que, que yo puedo empezar a amplificar hacia arriba y hacia abajo. Es decir, yo puedo amplificar de manera positiva o puedo amplificar de manera negativa, dependiendo, obviamente, la forma como conecte mi amplificador. Pero entonces, en esta zona simplemente va a amplificar linealmente a lo que yo le ingrese. Vuelvo y digo, la ganancia sea 10. Yo pongo 0.1 voltio, entonces él me pone 10. Pongo 0.5 y me pone 5 voltios. Pongo 0.01 y me pondrá 1 voltio. Entonces ahí va amplificando de a poquitos. ¿Hasta cuándo amplifica? Ah, pues hasta la región de saturación. Y hay saturación positiva y saturación negativa. La positiva representada por un segmento de recta horizontal en la coordenada más BCC. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a amplificar, pum, 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 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 5, 10, 12, y digamos que mi alimentación es solo hasta 15, entonces 12, 13, 14, 15, pum, llegué a 15, ya, de ahí no puedo salirme. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que simplemente llegué a saturación. Y como llegué a la saturación por arriba, entonces es la saturación positiva. ¿Qué pasa en la saturación negativa? Pues es similar, pero con la coordenada menos BCC. Es decir, que supone alimentación simétrica. Entonces acá, si por ejemplo yo tengo 15 voltios positivos, aquí podrían haber menos 15 voltios negativos. Sin embargo, el amplificador es flexible y podríamos tener voltajes diferentes. Yo podría tener, por ejemplo, acá 12 y aquí menos 5. Podría tener 9 acá y acá 0. ¿Sí? O aquí podría tener 2 voltios y aquí menos 12. Cualquiera, el cuento es que cuando llega a ese valor máximo, el sistema se satura. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Yo sé que de pronto es mucha información, pero no es información complicada. ¿Cómo vamos? No sé si ya los conocían, se los habían escuchado. ¿Cómo van? Me cayó el internet. Aló, aló, aló. Profe, pues hasta ahí bien. Bien, sí, profe. Ah, perfecto. ¿Y los demás compañeros que nunca hablan? Por lo menos para responder, decir, sí, profe, y ya, por ahí, y siguen haciendo sus cosas, pero por lo menos saber que están vivos. Bien, profe, por lo menos yo ya los había visto del primer diseño que queríamos hacer para el carro, Ah, sí, pero porque que ahí ya... pues a la final lo descartó. Sí, Sí, que se sí, descartó porque pues no entendíamos los cálculos para la parte derivativa de integración. del control PID, correcto. Sí, no, pero Sí, bien, bien, bien. Aquí ya los vamos a ver de pronto un poquito mejor. Por ejemplo, Teban, ¿cómo va con eso? ¿Esteban está por ahí? Bueno, perdimos a Esteban, dejo solo la foto. Pipe, ¿cómo va con amplificadores? Unos conceptos Bien, básicos. bien, profe, pues ahí entendiendo poco, pero entendiendo, pues poco no lento.
Bien, bien, ahí te se reportó que no tiene simplemente micrófono. Juancho los había visto. Bueno, Juancho también dejó la fotico nomás. Sí, señor, yo ya los había visto. Ah, perfecto. Meli, que la extrañamos en laboratorio, ¿los habías visto? Sí, profe, en el otro diseño del carro. Ah, bien, bien. Nata, ¿cómo vas? Ahí vamos, listo. Santi, ¿cómo va la causa? Bien, profe, hasta el momento bien. Bien, y vale, ¿los habías visto? Bien, profe, no, señor, no los había visto. Ah, bueno. Bueno, por ahí faltan Oscar, Santi Martínez, en fin, faltan los compañeros. Bien, vamos a ver, ahora meternos ya un poquito más en materia, las diferentes tipos de configuración. Y bueno, aquí hay una pequeña introducción, pero pues no es que nos diga mucho. Una de las primeras aplicaciones de los amplificadores operacionales fue el desarrollo de circuitos que realizaban operaciones matemáticas. En realidad, el nombre de amplificadores operacionales se debe a esta importante aplicación. Pero muchos de los circuitos con amplificadores son los siguientes. Estos, digamos, son los más básicos y son los que vamos a hacer en el laboratorio. Amplificación no inversora. Amplificación inversora. Amplificador como comparador. Sumador. Restador. Seguidor de voltaje, lo que se denomina un buffer. Integrador y diferenciador. Es decir, vamos a hacer la integral de alguna señal y vamos a hacer la derivada de alguna señal. Inclusive de allí se pueden hacer algoritmos de control como los que querían hacer María y Melissa para el carrito, pero pues sí es un poco más complicado, ¿sí? Que son los controladores PID, es un algoritmo de control matemático. Sí, pero por lo menos pues que los veamos. Muy por encima y muy rápido para que podamos hacer las simulaciones. Todos vayamos abriendo Proteus mientras tanto. Entonces nos dice, amplificador no inversor. Entonces nos dice, la señal de salida está amplificada con respecto a la de la entrada y que además ambas se hallan en fase. Cuando se habla en fase es porque estos pueden trabajar en voltaje directo, en corriente directa o en corriente alterna. ¿Sí? Obviamente de baja potencia. Entonces puedes tener señales directas o señales variantes en el tiempo. ¿Qué implica esto? Más o menos. Entonces nos dice que el voltaje en la inversora es más o menos igual al voltaje en la negadora. Que las corrientes aproximadamente son ceros, ¿sí? Y que la corriente 1 es prácticamente igual a la corriente 2. Más allá de estos valorcitos, y ahí ya se hacen unas pequeñas comparacioncitas y todo, que no me voy a hacer, es para llegar a este recuadro de acá. Esta es la formulita de la salida, de cuánto va a amplificar. Entonces, por ejemplo, ¿de quién depende? El voltaje de salida dependerá del voltaje de entrada, ¿sí? Que el voltaje de entrada, si ustedes lo ven, simplemente va directo a el pin no inversor, multiplicado por 1 más la relación entre R2 y R1. Bien, vamos a montar eso en Proteus. Ah, bueno, y acá, ¿qué podemos observar? Podemos observar que el voltaje de entrada va directo al pin no inversor. Y que al pin inversor va dos elementos, o entran dos. Uno, que es la resistencia, bueno, que realmente va a tierra, ¿sí? Y el otro es algo que se llama una retroalimentación. Cuando uno habla de una retroalimentación, quiere decir que está tomando parte de la salida y la está llevando
a la entrada. ¿Sí? Eso va a permitir una comparación interna y una estabilización y unas cositas. Ciertas características que pues no vienen al caso. Pero digamos que esta es la fórmula. Voy a tomar esta formulita y vamos a verificar unas cositas. Voy a tomar esta formulita. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño calculito. Esto es ya en boba. Entonces yo les digo, muchachos, listo. Vamos a amplificar una señal. Vamos a amplificar un datico. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un voltaje de entrada de 1 voltio. Y quiero que a la salida, un voltaje de salida, lo quiero de 7,5 voltios. ¿Sí? Tengo estos dos valores. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para diseñar esa amplificación sabiendo que vamos a hacerlo con una no inversora? Porque si notan, ambos son positivos. Entonces la fase no cambió, no pasó de positivo a negativo. Voy a amplificar simplemente de forma positiva. ¿Qué propondrían ustedes para hacer ese diseño según esta formulita? ¿Qué se les viene a la mente o qué ven ahí que se puede hacer? Despejar el voltaje de entrada y el uno que se está sumando, pasarlos al otro lado para hallar el valor de de la división de las resistencias. Perfecto, perfecto. Pero resulta que tenemos dos incógnitas, R2 y R1. ¿Qué se puede hacer? Muy fácil. Uno pone un valor cualquiera. Por ejemplo, podríamos decir, busqué ahí en la cajita y yo tengo una resistencia de 1K. Listo. Entonces, ¿cuál sería la única incógnita? R2. ¿Sí? Entonces ya solo sería despejar R2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. ¿Cierto? BI. Y eso va a ser igual a 1 más R2 sobre R1. Listo. Este 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. B sub 0 sobre B sub I menos 1 va a ser igual a R2 sobre R1. Y finalmente, R2, entonces, ¿como quién queda? Como B sub 0 sobre B sub I, voltaje de salida sobre voltaje de entrada menos 1 por R1. Listo. ¿Cuánto les daría R2 con esos datos? Bueno, con esta formulita, con este despeje y estos datos de aquí arriba. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, muchachos? De 6.500 ohmios. Perfecto. 6.500 ohmios. 6.5 kiloohmios. ¿Alguien le dio diferente? ¿O confirmamos el dato de Dani? Sí, señor, Dios. Perfecto.
Entonces, vámonos para Proteus. Abramos Proteus. Y esta, bueno, no, aquí tengo la inversora. No, hagamos la no inversora. Entonces, buscamos el 741, el LM 741. LM 741. Bien. Nos dice, voltaje entrada a la positiva. Listo, entonces nos venimos y vamos a poner un voltaje de entrada, un input aquí al pin no inversor, y este pin, y esto va a valer 1 voltio. Perdón, puse lo que no era, puse lo que no era. Qué pena, muchachos. Aquí en los generadores es un DC, es una señal DC, es una señal DC, y esa señal DC va a ser de 1 voltio. Bien, vamos a ver qué más nos propone. Nos dice, listo, y a la parte negativa vamos a enviar la resistencia 2. Listo, entonces resistencia. Resistencia. Y esa R2 va entre la salida y la entrada negativa o la entrada inversora. Y que adicionalmente a ese mismo pin le vamos a conectar el R1. Y que R1 va directamente a tierra. Obviamente debemos alimentar el sistema. Aunque yo sé que eso lo vamos a amplificar de manera positiva, de todas formas lo voy a alimentar también con señales DC, ¿sí? Lo voy a alimentar con 12 y -12. Uno puede alimentarlo pues con cualquier valor que esté por encima de lo que necesita. Entonces voy a ponerle que lo voy a alimentar con +12 y que lo voy a alimentar con -12. ¿Sí? Lo voy a poner acá, +12. Por acá, -12. Por acá está la voltaje de entrada igual a 1 voltio. ¿Sí?
Y finalmente voy a ponerle, pues simplemente un medidorcito. Aquí tengo menos 12, 2. Ah, bueno, no, el valor de resistencia. Tengo R2 es la de retroalimentación. Y R2 nos dio 6.5K. Entonces este es de 6.5K. Mientras que este de acá es solo de 1K. Bien. Y pues simplemente le voy a poner un voltímetro en DC para verificar la salida. Entre la salida y la tierra. Eso ponemos a ejecutar. Y vamos a ver. Estoy ingresando 1 voltio. Estoy ingresando 1 voltio. Y se supone que lo que diseñamos nos debe estar generando una salida de 7.5 voltios positivos. Y perfectamente tenemos 7.51 voltios. Totalmente aproximado, es decir, el diseño nos ha quedado bien. ¿Les dio igual o apenas lo están montando? Profe, en mi caso dio igual. Perfecto. Listo. ¿A alguien le dio diferente? ¿Tuvo algún problema o lo siguen montando apenas? Listo. Santi, ¿cómo le dio? Santi, ¿cómo le dio? Pipe, ¿cómo le dio? ¿Ninguno? ¿Tengo el micrófono apagado o qué? Vale, ¿cómo te dio?
¿Qué muchachos? ¿Sí están ahí? O, profe, lo estoy haciendo. Listo, gracias, vale. ¿A quién le pregunté? A Santi. Santi se le cayó la llamada entonces. Pipe, Pipe, ¿cómo le fue? Juancho, ¿cómo le fue? Profe, la verdad yo no lo he hecho porque tengo el computador descargado y el cargador se me quedó en donde Esteban. Ujú. Esteban, ¿cómo le fue? Bien, excelente. Y las chicas, bueno, Melissa se le cayó. María y Nata, ¿cómo les fue? Bien, profe, me dio lo mismo. Perfecto. Nata me dio igual, excelente. Vale, de pronto ya terminarías, ¿ya lo montaste? Listo, ¿y si te dio lo mismo? Perfecto. Listo. Miremos el siguiente. El siguiente es el amplificador inversor. Nos dice que la tensión de salida va a estar invertida respecto a la de entrada y va a estar amplificada más o menos dependiendo de la relación que haya entre las dos resistencias. ¿Sí? Uno puede amplificar o puede reducir también un voltaje. ¿Sí? Pues, simplemente dar una relación y entonces uno verá si amplifica o reduce. Si las dos resistencias son iguales, el circuito se va a comportar como un simple inversor. Es decir, si usted ingresa 1 voltio, saldrá menos 1 voltio. Si ingresa 5, saldrá menos 5. Si las dos resistencias son iguales. ¿Sí? Pero no queremos que las resistencias sean iguales. Y ese tiene otra ecuacioncita. Una inclusive mucho más simple. ¿Sí? Es simplemente que el voltaje de salida está dada por la relación directa entre R2 y R1 por el voltaje de entrada. Pero en este caso debemos tener en cuenta que sale de manera negativa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mismo caso, si yo ingreso, si el voltaje de entrada es 1 voltio y quiero un voltaje de salida de 7,5 voltios, bueno, en este caso de menos 7,5, ¿sí? ¿Qué tocaría hacer? Suponiendo que sigo teniendo la misma resistencia de 1K. ¿Cuánto debe valer la resistencia 2? Profe, pues los menos 6.5K. Listo, entonces miremos. Pues Pero, simplemente tocaría despejar simplemente R2. Entonces R2 es simplemente, nos dice voltaje sub 0 menos voltaje I por la resistencia 1. ¿Sí? Y esto pues nos dará un valor, bueno, realmente este es un B sub 0 porque necesitamos menos 7,5. Entonces nos dice que R2 va a ser igual a menos 7,5 sobre voltaje de entrada, que sería 1 voltio, por 1 kilo ohmio de la resistencia. Entonces, menos por menos más, 7,5 sobre 1, 7,5, 7,5 por 1K, 7,5K. Aquí ya tenemos este, listo. Vamos a montarlo. Entonces, montémoslo aquí a un light. Entonces, LLM, 740. Listo.
Pero esta vez, entonces ya miremos cómo es el montaje. Nos dice, vea, el pin positivo directo a tierra. Ah, listo. Entonces, pin positivo directo a tierra. Bueno, voy a hacer ahí una medio chambonadita, pero bueno. Listo. ¿Qué nos dice? Y en el pin no inversor va la retroalimentación con una resistencia. Entonces tenemos resistencia, ponemos acá, resistencia, venimos acá y al inversor y luego una resistencia a el voltaje de entrada. Perfecto, entonces acá tenemos y el voltaje de entrada. Entonces tenemos la señal DC, vamos a ingresar un voltio, entonces voltaje de entrada igual a un voltio y tenemos un voltio acá en la amplitud y listo. Y ahora vamos a mirar nuevamente con el voltímetro cuánto va a ser la señal de salida. Nos falta la alimentación del nada más y nada menos que la alimentación de el amplificador. Voy a volverle a poner más 12 y menos 12. Y ejecuto. Bueno, el valor de las resistencias. Dice, R1 es el que va al voltaje de entrada. R1 lo tenemos como un K. Mientras que R2 lo tenemos como 7.5K. Juancho, ya volvió. Ya está por ahí. Ay, pucha. Sobreviven poquitos. Ya fui, pero le cayó toda la conexión. Juancho, ¿está por ahí o solo la foto? Vale, ya le cayó. Oiga, qué curioso que todo les cayó. Listo. Y pues ejecutemos. Y tenemos nuevamente los 7.5 voltios, los menos 7.5 voltios del amplificador. ¿Qué podrían? Bueno, primero me dicen si les dio lo mismo. Sí, profe. Excelente. Bien. Dani, Nata, Profe, estoy en ello. bien. Teban, listo. Nata lo está haciendo.
Listo. ¿Qué podríamos hacer si lo quisiéramos volver positivo? Muchachos, ¿qué podrían proponerme si queremos no que salgan menos 7.5 voltios, sino 7.5 positivos? Pues lo primero que uno podría decir, pues profe, más bien monte un no inversor y ya, y tiene los 7.5 ahí directos, ¿sí? Resulta que este no inversor es un poco más estable. Por la electrónica interna que tiene el LM, puede tener problemas de acople de impedancias. Por lo tanto, es un poco mejor trabajarlo con la no inversora, con la inversora. Y más bien, si se requiere volverlo a pasar, se pone un segundo LM, ¿sí? Pero con resistencias iguales. Entonces, podríamos poner dos resistencias iguales y resistencia igual, pues 10 sobre 10, 10K sobre 10K, pues 1. Y entonces simplemente lo que entra es lo mismo que sale, pero esta vez de forma positiva, porque menos por menos tenemos ahí el mismo elemento positivo. Vamos con la alimentación. Los mismos más 12. El menos 12. Profe, Sí, dime. ¿no se podría invertir también el voltaje de entrada? El voltaje de entrada se podría invertir, por supuesto. Por supuesto. También se podría invertir el de entrada e ingresarlo. Pero si lo piensas bien, sería como la misma, porque tocaría hacerlo dos veces. Porque el voltaje de entrada es positivo. Lo convertimos a negativo y para volverlo a otra vez a positivo, pues tendríamos que usar un segundo. Es decir, sería el mismo esquema, pero como en orden contrario. Listo. Allí, mismas resistencias, y entonces tendremos amplificación, sino que un valor muchísimo más estable, especialmente a altas frecuencias. Sí, si lo invirtieron, notan que si ponemos misma resistencia sin importar el valor, por ejemplo acá las tengo de 10K, pero las podría poner de 220 ohmios y el resultado no varía porque la corriente de entrada es totalmente indiferente.
Bien, prosigamos. Voy a... Bueno, veamos. Está el amplificador como comparador, ¿sí? Entonces nos dice, ocurre en multitud de ocasiones que deseamos comparar una tensión con otra para ver cuál de las dos es mayor. Para ello se puede utilizar un circuito implementado a partir de amplificadores operacionales y que responde al nombre obviamente de comparador. Para utilizarlo como comparador, el amplificador solo tenemos que colocar cierta tensión, por ejemplo en la entrada inversora, la cual realizará la función de tensión de referencia. Si a continuación colocamos una tensión de entrada en la entrada no inversora del mismo operacional, obtendremos una señal de salida, que será función del resultado de la comparación de ambas señales. Es decir, nosotros en estos que acabamos de hacer, ¿sí? Si notan, colocábamos prácticamente ambos a tierra, entonces se comparaba con 0 voltios, mientras que acá lo que vamos a hacer es ponerle voltaje en ambos pines. Si la tensión del voltaje 2 es mayor que la de voltaje 1, entonces la salida será en nivel alto. Si no, será en nivel bajo. Y digamos que es el montaje, pero entonces yo les tengo acá dos cositas. Para montar comparador doble y comparador simple. Empecemos con este comparador simple. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Pasó con el comparador. Acá, ahora sí. Listo. Listo. Entonces vamos por favor a hacer este montaje. Tenemos acá simplemente una entrada de +5. Sí, es decir, esta va a ser nuestra referencia. Y obviamente, bueno, y aquí voy a alimentar simplemente con +12 y -12. Tengo simplemente un LED y un potenciómetro que es un pot HG, que son los interactivos. La resistencia de 220 simplemente es para protección del LED, no es que sea nada de los cálculos ni nada. Y el potenciómetro es de 1K.
¿Ya lo montaron? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué es el cuento? Entonces decía, vea, ponga en el pin no inversor, perdón, en el pin inversor un voltaje que va a ser el voltaje de referencia, ¿sí? Si el voltaje que le llega a la inversora es mayor, entonces vamos a tener un estado alto, si no, un estado bajo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces lo ejecutamos y entonces, por ejemplo, en este momento el LED está encendido, ¿por qué? Porque el voltaje que está llegándole a la no inversora es mayor de 5. 6.72 es mayor a 5. Por lo tanto, es un estado alto y él votará pues un pin alto y por eso enciende el LED. No importa que sigamos moviendo hacia arriba, sí, él seguirá encendido. ¿Cuándo se apagará? Pues simplemente cuando el voltaje en la inversora es menor a 5 voltios. Por ejemplo, ahí voy, 5.16, 5.04, vea, 5.04 sigue siendo mayor a 5 y sigue encendido. Pero ¿qué pasa inmediatamente bajo de 5 voltios? 4.92, ¡pum! De una. Este, la diferencia es menor, entonces simplemente se apaga el LED. Sí, entonces ahí podemos tener una comparación muy eficiente, ¿sí? Para encender o apagar algún tipo de dispositivo. Entonces, obviamente, esto usted simplemente lo conecta a un motor, a un plafón, a un motor, a un LED, a una sirena, cualquier cosa. O si ya lo quiere de potencia, ¿sí? Entonces, simplemente le puede poner un relé o un transistor, ¿sí? Pues de potencia, de pronto un relé más fácil, un relé para que le encienda un motor monofásico a 110, un bifásico 220, una lámpara, una resistencia de calor, cualquier cosa, usted puede conectarle acá a este circuitico tan sencillo. ¿Sí? Entonces, obviamente acá son dos potenciómetros, pero por ejemplo acá uno podría conectar un sensor de temperatura. Ah, listo. Entonces que cuando ese sensor llegue a cierto voltaje, ¿sí? Pues entonces simplemente va a encender un ventilador y que cuando el ventilador se encienda empiece a enfriar el sistema y entonces cuando se enfríe por debajo de algún valor se apaga automáticamente. Ahí este circuitico tan simple ya puede automatizar algún salón, un horno, cualquier cosa. Esta cosa tan simple. ¿Sí les funciona así? Sí, profe. Perfecto. Obviamente el valor de referencia uno puede poner cualquiera, 5, 2, 1.5, cualquier valor. Y no estamos supeditados, por ejemplo, a los 0.7 voltios de los transistores. eh, entonces podríamos poner hasta un valor de referencia pequeño. Profe, no sé, pues en mi caso, pues lo tengo tal cual y me está dando menos valor de salida. O sea, funciona igual, pero me está dando menos voltaje. Ah, bueno, no, el voltaje es lo de menos. Voltaje es lo de menos, tranquilo. ¿Será que yo le puse -12, +12? Ah, pero es que este es un 741, este es un estándar, no es el LM. Por Ah, eso, ok. sí, Ah, no, listo. pero realmente estamos analizando más el comportamiento que los mismos voltajes, ¿sí? Y ahora, pues, una pequeña variación de ese mismo dispositivo para encender dos actuadores. Van a notar que es exactamente lo mismo, excepto que con dos LEDs, uno conectado a positivo y el otro conectado a negativo. Sí, y esta vez podemos, bueno, ya no dejé un valor fijo, sino dos potenciómetros variables.
¿sí? Hagamos el montaje y ya lo analizamos. Claro que ya nos está sacando el tiempo. Se nos está sacando el tiempo para analizar el sumador, restador, buffer, integrador y diferenciador. Yo creo que más bien, no, creo que voy a terminar las diapositivas. Y es que tengo clase ahorita a las 2. Saben que yo paso de un salón a otro, que los jueves son mortales. Entonces, no, voy a terminar de explicar así rápidamente las diapositivas. Y estos montajes, yo se los subo, ¿sí? Como para que lleguen al laboratorio con ellos ya simulados. Y estos mismos son los que vamos a montar en las otras dos, en el lunes y el jueves, ¿sí? Entonces no hay una guía como tal, pero entonces yo más o menos les hago el listado de materiales y esto es lo que vamos a montar en el laboratorio lunes y jueves. No creo que el lunes hagamos todos, por eso son las dos sesiones, ¿sí? Porque faltan pues varios. Entonces tenemos, bueno, más o menos cómo funciona, entonces lo mismo. Dejo uno de referencia mientras esté uno por encima del otro, ¿sí? Se encenderá un LED. Cuando el otro ya esté, entonces se enciende el otro LED. Entonces podríamos tener dos actuadores, dos puntos de referencia, ¿sí? Podríamos poner uno más alto que otro, en fin. Y es lo mismo, es la combinación del anterior, ¿sí? Pero ahí pues o enciende uno o enciende el otro. Entonces misma comparación, referencias variables y doble actuador. Podríamos conectar cualquier cosa acá, lo que ustedes quieran. Un motor, un taladro, un equipo, un ventilador, un aire acondicionado, una motobomba, lo que sea. En fin. Eso para el comparador. Ahora, tenemos un amplificador sumador. ¿Qué es el amplificador sumador? Simplemente la tensión de salida va a ser proporcional a la suma algebraica de todas las tensiones de entrada. Es decir, va a ser la suma de todas y además esta suma va a estar amplificada y desfasada a 180 grados con respecto a las tensiones de entrada. Esto hablando pues de señales alternas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si hablamos solo de continuas, entonces nos dice, vea, una retroalimentación y toda la cantidad de voltajes que quiera sumar con su respectiva resistencia, todas en paralelo y a la inversora. Entonces usted puede sumar 1, 2, 3, 4, 5, 10 voltajes y él simplemente hará la suma algebraica de todos los elementos, del positivo a tierra. Y véanlo aquí. Perdón. Acá tenemos, por ejemplo, tres elementos, tres voltajes, ¿sí? Positivo a tierra, alimentación. Entonces, los pongo, por ejemplo, tengo 1 voltio en B1, 4 voltios en B2 y 5 voltios en B3. 5 más 5, 9 más 1. Uy, 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 me debería dar 10. Ya falló. Jesús, qué pena. Voy a contestar una llamadita. Ya retorno, ya retorno. El audio ya retorno.
Listo, muchachos, qué pena. ¿Qué pasó acá? 7.51, me falló. Vamos a ver si es que la alimentación está por debajo de... Está entre menos 15 y más 15. Uy, no, ¿qué pasó acá? Este es voy a ponerle un voltio exacto. 1, 4 y 5. Esto es lo que sale. Ah, ya. Es aquí la resistencia. Todas son, pues voy a poner resistencia iguales, ¿sí? Y ahora sí, con resistencia iguales, pues simplemente va a ser la sumatoria algebraica de cada uno. 1 más 4, 5 más 5, 10. Aproximadamente 10 aquí a la salida. Menos 9.99. ¿Sí? Entonces allí tendremos simplemente una de las aplicaciones del sumador. Ah, bueno, lo otro es que estamos sumando por el no inversor, entonces sale de manera negativa. También hay sumador no inversor, es decir, sumando solo elementos positivos. ¿Sí? Ahora, tenemos también un amplificador restador, donde la señal de salida va a ser proporcional a la suma de las entradas que se aplican a uno de los terminales de entrada, menos la suma de las entradas que se aplican al otro terminal de entrada. Entre cada una de las tensiones que conectamos en los terminales de entrada se va a encontrar una resistencia. Entonces nosotros podríamos hacer, por ejemplo, la sumatoria de unos valores en un pin y la sumatoria de otros valores en otro pin. ¿Y eso qué nos va a dar? Simplemente la resta entre ellos. Por ejemplo, aquí simplemente va a ser la resta de dos elementos, pero yo podría poner varias señales para un lado y restarlas con varias señales de otro lado. ¿Sí? El restador, pues simplemente la resta algebraica de los elementos. Por ejemplo, acá vamos a ver, tengo 10K, 10K, tengo acá 2.5 y mira, y ahora me volví a ver algo aquí raro. Es 15, 15, 10, esto es 5, esto es 3.3, es que tengo los cosos donde no son. Puse... Es que los cosos, qué belleza. Ha sido más técnico. Puse los voltímetros donde no era. Listo. Ahora sí. Acá. 5 menos 3.3, 1.7. Y yo le digo, no, listo. Entonces voy a restarle, más bien, voy a restarle 4.7. Perdón, voy a restarle 4. Entonces, 5 menos 4, pues simplemente un voltio. Y puedo hacer cualquier operación de resta entre ellos. Es más, puedo poner acá varios elementos que sumen, con acá varios elementos que resten. ¿Sí lo ven? O sea, pues simplemente el resultado es sencillo. ¿Sí? Y adicionalmente, tenemos el amplificador o seguidor de voltaje buffer. Uno dice, esto no es nada. Nos dice, las tensiones de entrada y de salida son iguales. En estos circuitos tenemos una elevada impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, por lo que se usan como etapas intermedias para realizar acoples de impedancias, acopladuras, qué nombre tan feo. Entonces, es simplemente el amplificador le llega el voltaje de entrada y sale exactamente lo mismo, excepto que aquí puede haber una corriente puede que ya no esté muy débil la señal de corriente. Entonces uno le pone el amplificador, tiene el mismo voltaje, pero ya con la corriente renovada. Y no solo eso, va a haber un fenómeno bastante problemático si uno no lo conoce,
y es, por ejemplo, este. Por ejemplo, acá tenemos un voltaje de 5 voltios, ¿sí? Tenemos un voltaje de 5 voltios. Pero resulta que se lo conectamos, por ejemplo, a un circuito, ¿sí? A un circuito. Y ese circuito tiene resistencias, tiene diodos, tiene de todos. Entonces, ese circuito va a disminuir, tiene una impedancia total y va a disminuir realmente el valor. Entonces, vea, estos 5 voltios de acá, al pasar eh, digamos, cualquier circuito, va a disminuir su voltaje. Sí, vean acá, pasa de 5 a punto 38, a punto 25, mejor dicho, casi que desaparece la señal. ¿Sí? Entonces, si uno a esos mismos 5 voltios, vea, aquí mismo potenciómetro de 100K, ¿sí? Le pone un amplificadorcito, no importa cuánto usted varíe, ¿sí? El circuito, el voltaje se conservará. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el 100% de un potenciómetro. Profe, no se le Profe, no escucha. se le escucha. Profe, profe, Vasco. Uy, qué raros. Profe, el que no escuche es Tombo. Amor, ¿cómo estás? Oye, Vasco. Oye, Tombo. Mira el chat. Muchachos, ¿me escuchan? No, Sí, no, señor, no. ahí ya está. Mucha pelota, mira, que se había caído la llamada desde el celular. Es que no encuentro los berracos manos libres. Se me había caído, no, pues no, no caí en cuenta. ¿Hace cuánto me fue la voz? ¿O qué? ¿O sí me escucharon lo que dije acá de la integral?
¿Dónde Hace quedó? poquito, pero antes de que explicara lo de la integral. Justo, profe. Ah, bueno, lo voy a tomar desde el principio, no hay problema. Entonces, un amplificador integrador, entonces simplemente nos dice la tensión de salida sea proporcional a la integral de la tensión de entrada. Como ahora ya no simplemente la retroalimentación va a ser por una resistencia, sino que adicionalmente vamos a tener un capacitor. Como el capacitor es un almacenador de energía, ¿sí? Tiene una cierta dinámica. Y esa cierta dinámica está dada por una integral, ¿sí? Para cargarse y por una derivada aquí para descargarse. Por ejemplo, la diferencia simplemente entre integral, entre integrador y derivador es simplemente la posición del capacitor, ¿sí? El capacitor cuando retroalimenta es integra y cuando está a la entrada simplemente hace la derivada. Entonces vean acá, la salida, de aquí después de haber un poquito de análisis, pero ahí sí toca saber cómo es la dinámica del capacitor y saber que el voltaje es una integral y bueno, hay varias cositas que luego miraremos, por lo menos en dinámico sí lo vemos. ¿Sí? Entonces acá, este circuito integra y este circuito deriva. ¿Sí? Ya como para terminar, porque me quedan 4 minutos para, ya 5 o 6 minutos para irme para la U, para la siguiente clase. Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, tenemos una señal cuadrada, ¿sí? Que varía entre 0 y 5 voltios. Podríamos decir que esta señal, pues, vale 5. Entonces, simplemente, pues, cuando vale 0, pues, no hay problema. Pero cuando vale 5, podríamos decir que ese 5, si lo pasamos por un integrador, ¿sí? Entonces va a ser la integral de 5, obviamente desde 0 hasta infinito, y entonces con respecto al tiempo, y entonces esto simplemente me va a dar 5t más una constante, que es la constante de integración, pero acá pues no nos va a interesar la constante de integración porque lo vamos a hacer en tiempo real. Entonces, como la integral es 5t, entonces ¿esto qué es? Ah, simplemente una rampa de pendiente 5. ¿Sí? Entonces es una rampa. Ah, listo. Esto cuando va en ascenso. Pero entonces cuando pasa de 5 a 0, pues muy sencillo. Simplemente va a ser la integral de lo mismo, pero me va a dar 5t. Entonces, cuando la señal baje, cuando la señal cuadrada baje, pues simplemente la triangular va a bajar. Cuando suba, simplemente la triangular va a subir. Cuando baje, la triangular o la pendiente, más bien la integral con la pendiente va a bajar. Entonces, si integramos una señal cuadrada, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener una señal triangular, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si nosotros derivamos esta señal triangular, ¿qué ocurre? Deriva de 5t, 5. Y derivada de menos 5t, menos 5. Entonces vamos a obtener, digamos, una de acá, si derivamos, vamos a pasar a esta señal. Aquí es integrando y aquí es derivando con respecto al tiempo. Y ya para mostrar, para finalizar, es este montaje que también vamos a hacer en el laboratorio. Último para irme, me cogió la Nochebuena. Ay, no me acuerdo cuál es. Vamos a ver si es este. Y no es. En el estado rectificador, PWM, no inverter derivador. Tenemos acá. Tenemos arriba el derivador. Y tenemos abajo el integrador con la retroalimentación, con el capacitor en la retroalimentación. Tengo acá un generador de señales que simplemente está acá, Signal Generator, entonces podemos generar senoidales, tipo sierra, triangulares y tren de impulsos. Entonces yo le digo, voy a ponerle la forma, por ejemplo, de la triangular. Y entonces véala acá.
Cuando yo mando una triangular, la primera parte me deriva. Y como la deriva, obtengo una cuadrada, una rectangular o cuadrada. Es acá. Si yo le meto esta y la paso por el derivador, él ahí mismo me la vuelve una cuadrática. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Entonces, eso es la primera parte del circuito. Yo envío la triangular, él la deriva y me entrega una cuadrada. Y aquí abajo, cojo esa cuadrada, la integro y por eso es que yo recupero, vean, yo recupero, si ustedes notan, hay una triangular moradita y una triangular amarilla. Es porque la primera es la que tengo pues del generador. Derivo y obtengo la rectangular, la cuadrada. Y luego integro esa cuadrada y vuelvo y recupero la triangular. ¿Sí? Eso, pues obviamente deben tener claro qué es derivar y qué integrar, pero yo sé que ya lo tienen claro, por lo menos la derivada es muy sencilla. Sí, la derivada, la integral, eso no hay problema. Y muchachos, muchas gracias por ponerme cuidado. Esta fue la última clase. Les queda acá dos cositas. Uno, para convertir de digital a análogo, cómo pasamos de voltajes a ceros y unos. Y el circuito para pasar de análogo a digital, cómo pasar de voltaje de ceros y unos a voltajes. ¿Sí? Muchachos, les deseo un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes en el laboratorio. Yo espero subirles esta noche, si no mañana, antes de las 2 de la tarde, las cositas que deben comprar para este laboratorio. Sí, que es exactamente esto. Y les subo todos estos montajitos, bueno, las imágenes para que ustedes los monten. Sí, y esto es lo que todas estas cositas son las que nosotros vamos a hacer la otra semana en 2 laboratorios. Chachos, se me cuidan, me voy ya para el laboratorio. Buen fin de semana. Profe, gracias, hasta luego. Qué pena la velocidad de la clase, pero pues no dio para más. Se me cuidan.